Qué gusto, profesor. Estaba medio difícil hablar con usted. Pasa que normalmente tengo clase hasta casi un rato antes de esta hora y entonces al salir de allí ya me libero, ¿verdad? Mi drama no es un poco antes, por eso que este es Ah, el horario más indicado. claro. Em, Así que qué gusto, profesor. Hoy la verdad que tenemos invitados de lujo. Estuvimos hablando con el ministro Viveros, ahora con Ah, qué usted, bien, sí. Lo tuvimos de invitado al ministro Javier Viveros. qué bien, qué bien. Sí, una persona muy, pero muy importante hoy en el cargo que tiene para llevar adelante los proyectos que están vinculados a, en realidad, todas las lenguas del Paraguay y en Claro, particular al guaraní y al castellano, ¿verdad? claro. Y Sí, sí. aparte de ser un intelectual destacado, tiene varios libros, muchísimos libros Sí, publicados. sí, Es estábamos una diciendo. persona que está en el ambiente cultural. Exacto. Pero bueno, él estuvo hablando muy bien de usted, diciendo que un gran trabajador, que nosotros siempre lo decimos, pero bueno, cuando lo dice el ministro, tiene más peso. Muchas gracias al ministro. Igualmente yo le devuelvo también los mismos conceptos hacia su persona, así, Claro. una gran persona. Este, profesor, estábamos hablando de que el Ateneo cumple 40 años, que ustedes los primeros domingos entregan un reconocimiento que se llama Amigo Solidario del Guaraní y, Sí, así que eso va a ser el próximo domingo, ¿no es cierto? Que es el primer sí, domingo del mes, generalmente es, ¿no? sí, en realidad este mes, como en febrero y en julio, nosotros en realidad hacemos ya allí dos días de reuniones, porque hacemos lo que se llama la capacitación de todos nuestros directores y de todos nuestros profesores. Sí, Este evento se hace en dos ocasiones en el año. En febrero cuando empezamos las actividades académicas y ahora en que entramos en este receso de vacaciones, sí, entonces nos ponemos todos al día, vemos dónde estamos bien, dónde tenemos alguna debilidad y sobre esa base hacemos los ajustes correspondientes y continuamos. claro. Lo nuestro siempre es perfectible. Y sí, tanto el sábado como el domingo vamos a también tener ese momento tan especial que en los 40 años del Ateneo estamos en este caso reconociendo a tanta gente que a lo largo de todo este tiempo hizo tanto por la cultura de nuestro país, por el idioma, por lo que en este caso significa el propio Paraguay, ¿verdad? Que Claro. es lo que a nosotros nos mueve. Claro, claro. Y sí, vi que estaban trabajando muchísimo porque con estas reuniones, con estos encuentros que realmente fortalecen al idioma y a la cultura. Sí, porque de hecho lo nuestro pasa por una parte por lo que se da en una situación de aula, como cualquiera, ya sea en una escuela, en un colegio, en un instituto de formación docente o en la universidad, que es tener profesores, un grupo de estudiantes y el desarrollo de los contenidos, como cualquier parte. Por el otro lado está lo que llamamos la investigación. Y allí es donde nuestros futuros egresados, por ejemplo, tienen que hacer un trabajo de grado, una tesina, que es el nombre que se le da, sobre algún tema vinculado a la carrera, ya sea en la parte lingüística, en la parte literaria, en la parte del folclore, en cuestiones de indigenismo, en la parte pedagógica y hoy día un nuevo rubro que es la traducción. Son como Claro. especialidades, así como el médico es cardiólogo o es pediatra o es gastroenterólogo, también eso ocurre con los productores de guaraní que cada uno con el trayecto de su profesión, en el trayecto de la profesión, va eligiendo una especialidad a la cual se dedica con, digamos, con mayor énfasis. Y justamente dentro de eso te comento que habrás visto, antes de ayer nos tocó hace rato tenía como una deuda pendiente, el ir a conocer una comunidad que está en la ciudad de Altos, Sí. donde todavía tiene la tradición del famoso Cambara Angá y del Ujú. Guaycuruñe Mondé. Es una fiesta única para mí.
sí, que quedé sorprendido, gratamente sorprendido por lo que me tocó ver. Y sencillamente creo que esas son las cosas que los paraguayos siempre tenemos que valorar, admirar y sobre todo también motivar a nuestras autoridades a que pongan ojo en eso, ¿verdad? Porque si no hacemos algo allí, eso corre riesgo. Por suerte la familia de este lugar que se llama Itaguazú, sí, una piedra grande literalmente, mantienen mi informante, en este caso un señor de nombre Amado Cañiza, él me decía que por lo bajo, entre él, su padre, su abuelo, bisabuelo y tatarabuelo, hay más de 200 años de tradición. Y no es San Juan, ¿eh? Parecido a San Juan, se reúne la gente y arman un fogón. Dicen que anteriormente, de hecho, era la oscuridad y ya la noche, como una especie de juego que se hacía tradicionalmente, ¿verdad? sí. Se encontraban en un lugar y allí en ese lugar se concentraban y allí encendían una fogata y se dice siempre que allí de la parte más oscura podían aparecer los famosos cambás o los Ujú. guaycurú. Y Ah, si salían estos guaycurú, entonces dice que venían corriendo y atrapaban a veces a un niño, a un joven, a cualquier persona que estaba cerca del fogón, le daban la vuelta y nuevamente se mandaba a la oscuridad. Pero son cosas así tan inocentes, ¿verdad? Pero muy llamativas. Los Guaycurú, por ejemplo, se hacen un atuendo, un disfraz de la hoja seca de banano, que ajá, ellos más o menos 15 días antes, ellos van y colectan eso porque existe una serie de viviendas que tienen bananos. Entonces ya se encargan ellos de tomar esas hojas con un trabajo bastante delicado, con unos cordones, ellos atan todo y queda así como una especie de disfraz. Y en la cara, para que no se les conozca, usan yo voy a decir de alguna manera una máscara, pero de tela. ajá. Y aparte, al lado están los famosos cambaranga, que eso sí, se cubren la cara con una máscara de madera que anteriormente era de color negro, aludiendo a la gente de color, a los afrodescendientes, Sí, a los cambá, y que hoy día ya inclusive ya tienen diversificadas las máscaras. Eso sí, visten como cualquiera de nosotros, pero se cubren con las máscaras. Lo claro, notable es que nunca uno sabe quién es el que está detrás de la máscara y claro. son los que están y me contaron que son 20 familias que llevan pero varias generaciones haciendo eso mismo. Impresionante. Sí, Nos faltaron las comidas típicas, hicieron un riquísimo sopa o pastel mandioca, payoba mascada, mbejú, de todo. Una noche y con un frío que pelaba, pero pero impresionante, de la cima del cerro, allí en Cacupé. Por eso que, te quería nomás comentar esto porque me parece tan interesante por y supuesto, como lo tuyo apunta a lo nuestro también, entonces por eso que dije voy a comentarle esto a Rami hoy y a la me, gente que nos escucha. me parece fantástico porque son cosas que por ahí de otra forma uno ni se entera. Ajá. Y Así mismo, yo claro, me tomé el tiempo y hice unas grabaciones, eso es lo mío, por eso nomás te mencionaba lo de la investigación en nuestro caso, apunta a esto, tardé un poco porque justo vino el tema de la pandemia también. Y por distintos motivos las otras veces no pude ir, pero esta vez dije sí o sí. Iba a ir el sábado, pero vino la lluvia, el domingo otra vez con lluvia, entonces, bueno, ayer fue el día, la tercera fue la vencida. claro, Y fuimos y te voy a repetir, un lugar que estaba otra vez distante de lo que sería la planta urbana de Altos, allí claro, pasando San Bernardino hasta Altos y allí entrando unos 1000 metros, ya por camino de tierra uno llega a este lugar que se llama Itaguazú y donde el patrono es San Pedro, bueno, son dos, claro. los patronos son San Pedro y San Pablo. Sí, Y en homenaje a ellos sí. es que los Cambá y los Oigurú hacen este encuentro cada año. Ahora lo hacen 3 días. Ya hacen el 28, el día antes, el 29, que es el día, y el 30, que es la despedida. Pero Claro. muy interesante. Mira, bueno, habría que hacer lo posible para estar alguna vez allí. Sí, sí, Y, sí. No, mira, te cuento que va a ser una cuestión inolvidable porque es una experiencia única. claro, Algo parecido ahí, yo voy a ir, te cuento anticipadamente y te voy a volver a pasar sí. la información allí para el programa. El 24 de julio es el día de San Francisco Solano.
Y sí. hablando de Guaycurú, acá en este caso los Guaycurú que te estoy comentando, hacen sus atuendos de hoja seca de banano. Pero Sí. voy a ir al 24 de julio, día de San Francisco Solano, a Emboscada, donde están los Guaycurú que también tienen soñemondé, pero ellos lo hacen con plumas de Ah, gallina. Esa es la ah, diferencia. claro. También usan unas máscaras, ese de tela, pero ese de madera. Ah, qué interesante. Qué, Sí, sí. qué interesante Y son realmente. de estas tradiciones que tienen fácilmente, probablemente como vienen de época de la colonia, porque en este caso, por ejemplo, solamente agregarte algo más, antes de empezar la fiesta, en sí, la fiesta de los cambarangas, los cambá y los guaycurú, en una especie de procesión, fueron hasta la capilla que está allá al lado, rezaron y le hicieron la ofrenda de lo que iban a hacer a San Pedro y San Pablo, y después vinieron al ruedo y allí empezó la fiesta con un bapú de novela y con música paraguaya. Eso fue una cosa Qué increíble. Toda lindo, la noche estuvieron con qué, eso. qué Sí. lindo. Bueno, hoy no hablamos específicamente del guaraní, pero hablamos de tradiciones, de cosas que todavía muchos no conocemos y se siguen realizando en distintos lugares, que esto como nos estuvo comentando, así que más que agradecida por esta información que nos compartió. Con mucho gusto, Rami. Seguimos en contacto y te hago una pequeña salvedad. Toda la festividad transcurrió en guaraní. Y todos los que hablaban, desde el animador, todo, los parlamentos de los Guaycurú, ya en el nombre, Guaycurú, Cambaranga, Sí, el guaraní, pero en todo. qué, Al margen de que sea una clase de gramática, claro nomás, la gente que está allí habla guaraní. Yo guaraní me metí ahí, aprendí amado, sí. amado, y pues se guaraní me la digo ahí está Ah, llegra, te mi cuñada, oye, ahí se guaraní, vamos a ver, se guaraní. y Y por cuando ahí yo me sí le claro. pregunté, le dije, te peor yendo por ahí, y éramos guaraní, te haga guaraní, me profesor, ya, Cla- Claro, qué lindo. Bueno, la lengua, decíamos eso con el ministro Vivero, que realmente está viva y cada vez más apoyar para que más gente lo siga hablando. así Así mismo, que, Rami. bueno, profesor, enorme placer como siempre y muchísimas gracias. Y ya en otro programa, por supuesto, lo vamos a invitar para seguir hablando del guaraní. Con mucho gusto, que Bueno, pase muy bien, un saludo a todos los que nos están siguiendo. bueno, muchísimas gracias, profesor David Galeano Olivera. Añua.